de 4 días, el call center del IES aún no ofrece el servicio para obtener citas médicas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, invita al gobierno a una reunión de acercamiento y diálogo para el próximo martes. El principal implicado en la explosión en el Cristo del Consuelo, alias Morado, fue detenido en 6 ocasiones anteriores. Salió en libertad días antes del atentado. La sequía se extiende en varios países del mundo. Ríos sin agua, intensas olas de calor y problemas en las hidroeléctricas son las afectaciones por el cambio climático. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión en Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas en las últimas horas. El Instituto de Seguridad Social aún no tiene una empresa que maneje el call center. Sus autoridades siguen sin pronunciarse, mientras los reclamos de los afiliados se hacen notar en los hospitales y también a través de las redes sociales. Carla Delgado está siguiendo este tema. Hasta uno de los hospitales de la Seguridad Social llegaron Teresa y su esposo, 2 adultos mayores en busca de agendar un turno porque a través del teléfono no tienen respuesta. ¿Alguien le llega a contestar a alguna operadora? ¿Qué le dicen? No contestas. Está timbra, pero no hay contestación. También Karina nos cuenta que durante toda la semana nadie respondía a su llamada en el 140, número que la Seguridad Social destinó para agendar las citas médicas. O sea, todo es ocupado, igual en la página su clave caducó, me dice. Vuelvo a intentar cambiar de clave y sigue igual. O sea, no. Ninguna de las dos vías puede. Ninguna de las dos vías. Han pasado 4 días y aún no se conoce el nombre de la operadora que manejará el call center después de que Flove Group, la última empresa que mantuvo el servicio, terminó su contrato. Y aunque desde la entidad insisten con que el número está habilitado para agendamientos de citas, en la misma página oficial los usuarios exhiben sus quejas. Esta afiliada dice: tengo días queriendo sacar cita para mi madre de 80 años y una discapacidad. Ni siquiera han devuelto la llamada. Otro afiliado asegura que espera ya 7 minutos en línea sin ser atendido. Marco Morales, exdirector general del IES, asegura que al menos espera que la demora valga la pena, porque según sostiene, el problema del call center es estructural. Puede haber el mejor servicio de call center, pero si la disponibilidad de la consulta, la disponibilidad de la atención quirúrgica no existe, por más buen call center que haya, no va a haber posibilidad. Pedimos nuevamente una entrevista en el IES, pero nos dijeron que por ahora no harán pronunciamientos al respecto. Las únicas pruebas rápidas que se comercializan en farmacias de Guayaquil y Quito son para uso nasofaringeo, es decir, el usuario debe introducir un hisopo en su nariz. Por eso, los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana están recomendando que el Ministerio de Salud emprenda una campaña de educación para el buen uso de esos dispositivos y poder evitar resultados incorrectos. Bessie Granja nos explica cómo. Si un usuario desea adquirir una prueba rápida de COVID-19, deberá pagar $7.99. Es el precio que se fijó para este dispositivo que se comercializa en farmacias de Quito y Guayaquil. Sin embargo, hasta el momento solo existe en stock una marca, cuya prueba es un hisopado nasofaringeo, es decir, en la nariz. La efectividad del test depende de cómo se tome la muestra. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, afirma que si se hace un hisopado superficial, puede salir un resultado negativo, lo que implica un riesgo de más contagios. Por eso se exhorta a la autoridad sanitaria para que sí, mediante unos spots, obviamente se capacite a la persona que va a utilizar este medio, que por cierto es muy dinámico, es rápido. Asimismo, el vocero recomienda a los pacientes que sea un especialista el que indique realizar o no un examen en casa. Camilo Arévalo es el gerente regional de operaciones de la cadena farmacéutica donde se venden los test. Explica cómo alistan sus procesos para entregar la información al Ministerio de Salud. En el momento en que nuestro cliente compra la prueba, en la factura va a salir en el cupón, va a salir el código QR donde él va a poder ingresar y va a tener la trazabilidad con el Ministerio de Salud. Detalla además que las farmacias de su grupo preparan campañas de información para los usuarios.
en el uso de los autodiagnósticos de COVID-19. Al momento hay 10 tipos de pruebas rápidas que se encuentran en análisis en la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA para obtener su autorización de venta al público. El gobierno y las organizaciones indígenas no encuentran un acuerdo sobre el sistema de control de precios. Estas discrepancias llevaron a suspender temporalmente la mesa de diálogo al respecto. Francisco Garcés nos cuenta que fijar precios de varios productos industrializados sería el punto que impide por ahora el avance de los diálogos. La mesa técnica sobre control de precios está suspendida y, de ser el caso, se reactivaría al final del proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, es decir, antes de que finalicen los 90 días que se pusieron de plazo. Es que el gobierno cree que no es posible fijar precios a productos con materias primas importadas, cuyo costo fluctúa en el mercado internacional. Las líneas rojas tienen que ver con que no se puede fijar precios de productos industriales, no así sí pueden existir precios de referencia para productos agrícolas, que era nuestra propuesta en la mesa. El principal de esos productos es el aceite y, según las organizaciones, la imposibilidad de la que habla el gobierno no es del todo cierta. Precisamente el aceite del pueblo, el aceite de palma, es proveído por palma africana, o sea, no hay por qué no nos digan que no pueden controlar. Con lo del aceite de girasol es otra cosa, que son materias primas importadas. Viene margarinas, viene jabones, detergentes. La base es la palma africana, ¿no? Las organizaciones indígenas plantearon que el régimen fije, mediante decreto ejecutivo, el precio oficial de 44 productos de primera necesidad y de servicios como la telefonía celular y el Internet, mecanismo que no es del agrado del régimen, aunque espera que el diálogo no se cierre. La decisión sobre lo que sucederá en esa mesa se tomará hasta la próxima semana. Y los jefes de bloque confirman que acudirán al diálogo con el Ejecutivo, pero que fue convocado por el presidente de la Asamblea para la próxima semana. Patricio Díaz nos cuenta que desde la bancada oficialista mantienen sus dudas de las intenciones del Legislativo. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, cambió la fecha y la hora del diálogo con el Ejecutivo, que en principio estaba prevista para el lunes, pero mantiene el llamado para que el gobierno acuda. Para el día martes a las 9:30 en el salón de expresidentes de la Asamblea. Habrán votaciones en la Asamblea que no le gusten o le disgusten al gobierno nacional. Sin embargo, ese es el contrapeso de poderes necesario en democracia. Pero desde el bloque oficialista confirman la posición del gobierno de mantener en suspenso el diálogo con el Legislativo. Y más bien, resaltan sus dudas de esta nueva convocatoria del presidente Saquicela. Aquí el tema es que se defina cuál es la agenda, porque además si no hay una transparencia en la agenda, no vamos a venir para una foto y saludarnos y tomarnos un café. Estamos hablando de que debemos sacar adelante al país. Y el día de hoy no hay claridad ni siquiera de cuál es la agenda de la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, el resto de bloques dicen que sí se presentarán a la cita. Incluso designaron a sus representantes. No podemos hacer otra cosa sino sumarnos a esta voluntad de que exista el diálogo entre las instituciones por el bien del país. Es lo que esperan los ecuatorianos, que los temas en donde ha habido diferencias de la Asamblea, en el tema de las inversiones, en el tema de proyectos de ley, haya ese consenso para llegar a un punto medio. Y las críticas de los legisladores van a la negativa del gobierno. Primero esperemos que sea una cosita segura, pues, ¿no? Porque andan diciendo que queremos conversar, que estamos en el país del encuentro, y después andan descalificando ellos mismos. Me temo que es el gobierno el que no quiere sentarse a dialogar. El presidente Saquicela confirmó que de todas formas envió la invitación al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Y la acción de protección presentada por Guadalupe Llori, con la que busca recuperar el cargo de presidenta de la Asamblea, fue aceptada a trámite. En ella pide además una indemnización de $8 millones, 100.000 por cada legislador que apoyó su destitución. Esta audiencia fue convocada para el lunes y se llamó como demandados al presidente legislativo, Virgilio Saquicela, y los 5 miembros de la comisión que propuso al Pleno el cese de sus funciones. $2.500 millones en sanciones civiles es lo que determinó la Contraloría General del Estado durante el último año. Según el titular de la entidad, Carlos Riofrío, aun cuando la Contraloría hace su trabajo, el proceso de sanción y de recuperación de los recursos públicos mal utilizados es complejo y tarda mucho.
La quinta parte de los exámenes que realizó la Contraloría General del Estado en el último año presentan irregularidades. El monto de dinero que habría sido mal manejado alcanza cifras impresionantes. Si sumamos todo, si podemos hablar de en responsabilidades civiles, tenemos un monto en este último año de gestión mía, suman 2.500 millones de dólares. De eso se desprende y no tiene que ser el mismo valor para indicios de responsabilidad penal. La Contraloría analizó todas las adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del IES, ISFA e ISPOL. Se aprobaron 285 informes de auditoría y casi la mitad tiene indicios de responsabilidad penal. Se benefició a algunos proveedores que no tenían la categoría o el RUC con esa actividad. Tenemos documentación falsa y también el hecho de que se hayan adquirido bienes que no necesitaban o en cantidades que no eran requeridas. También se determinó en plena pandemia también el incremento de esos montos respecto de otras contrataciones similares que se hicieron en las mismas casas de salud. Y el problema no es solo que se malutilizan muchos recursos, sino que se recupera poco. Nosotros hemos recuperado en este periodo 8.5 millones de dólares a través de la unidad de coactivas y recaudación de la Contraloría. Los otros procesos y los montos que son superiores están con demandas ante el contencioso administrativo. En esa instancia, la historia vemos que se demora de 6 hasta 10 años para que se resuelva. El Contralor comentaba que el trámite hasta llegar a la instancia de recuperación de valores es extenso y engorroso. Por ello, tienen a personal trabajando de la mano con la Fiscalía para ver si esos asuntos se aceleran. Nos vamos a ir a una pausa ahora y cuando regresemos en Televistazo, se revela el amplio prontuario delictivo de alias Morado. Él es el principal implicado en la explosión del Cristo del Consuelo en Guayaquil. El sujeto había salido de la cárcel 6 días antes de este mortal ataque. Y como parte de un simulacro ante una posible erupción en el complejo volcánico Chiles Cerro Negro, un total de 1.917 personas tuvieron que evacuar en 3 parroquias del cantón Tulcán, en Carchi. Paola Andrade nos amplía. En las parroquias de Tufiño, Chical y Maldonado, cercanas al complejo volcánico Chiles Cerro Negro, se activaron las alarmas. Sirenas, campanas, megáfonos y pitos alertaron a la población de una erupción volcánica y la evacuación fue inminente. Unos corrían, otros con niños en brazos siguieron la ruta de evacuación. La vía nos falta, ¿no? Está muy angosta y mirando también tenemos árboles, como mira aquí los árboles, que eso también es un peligro. Otra preocupación son los pequeños puentes que forman parte de las vías de evacuación. Se diera la erupción, no, eso pasaría una desgracia de magnitudes inmensas, puesto que se congestionarían los vehículos con la gente. En la parroquia de Tufiño participaron 1.040 personas, pero hay habitantes que prefirieron no salir. Porque mis abuelos decían que no es de salir, que cuando se sale de Pepo, que antes se ha abierto la tierra. Los procesos de capacitación a la población se refuerzan. Tenemos que tener la mochila afuera con los primeros auxilios. Luego de este ejercicio, las autoridades evaluaron falencias que serán corregidas para un simulacro binacional. La vialidad tenemos que mejorar, que es otra de las inquietudes también de la población, tenemos que mejorar la situación de la iluminación. Simulacro binacional que vamos a desarrollar entre Colombia y Ecuador a finales del mes de septiembre. Las poblaciones de Colombia, Cumbal, Chiles y Mayasquer también realizaron esta práctica con más de 3.000 habitantes. Se trata de comunidades fronterizas cercanas a este complejo volcánico. Y más ataques con explosivos se registran en Guayaquil. El último caso ocurrió esta madrugada cuando detonó un artefacto en una vivienda en el sur de la urbe. Afortunadamente la policía estaba cerca del sitio, pudo emprender una persecución. Y Diego Cuenca nos informa que 2 personas fueron detenidas, entre ellas un joven de 17 años que fue quien disparó contra los uniformados. Una bomba aquí en la Floresta. Los habitantes de la Floresta alertaron de la explosión a la medianoche. Una bomba, pila. El atentado ocurrió en esa vivienda del sur de Guayaquil, pero pocos minutos después del estallido, la policía empezó una persecución contra los delincuentes.
Mientras eran perseguidos, los implicados dispararon contra los agentes para intentar evitar su captura. Sin embargo, lograron ser interceptados luego de que se chocaran en el carro, que escapaban. Durante esa mañana, la policía informó que fueron 2 detenidos y un tercer implicado que se fugó. Bueno, tenemos un ciudadano de 20 años que no tiene antecedentes penales y un menor de 17 años que es quien activaba el arma de fuego en contra de los servidores policiales. Se logra determinar que las placas de este vehículo corresponden a un vehículo que fue robado hace cerca de 20 días en el sector de Portete. Al inspeccionar el vehículo hallaron otros artefactos explosivos y armas de fuego. Los uniformados aseguran que el dispositivo que explotó no era de alto poder. Lamentablemente los afectados no encuentran un justificativo, inclusive ellos aducen que podría tratarse de una confusión. Una de las sospechas que investigan es que el ataque iba direccionado contra un comerciante que denunció ser víctima de extorsión y vive cerca de la casa donde lanzaron el explosivo. Mientras tanto, otro grupo de policías ejecutaron 3 allanamientos en el sector del Cristo del Consuelo. Ahí capturaron a una persona que en su vivienda almacenaba decenas de camaretas. Tras la serie de hechos violentos que continúan en pleno estado de excepción, en las próximas horas en Guayaquil se instalará un gabinete de seguridad. Y en la Sierra Central, sobre todo en Quito, las Fuerzas Armadas han realizado varias operaciones de seguridad interna en apoyo a la policía. Y entre los resultados llama la atención el incremento de la circulación de dólares falsos. Se mantiene la incautación de armas y explosivos. Paul Romero sigue el tema. El Comando Operacional 4 Central de las Fuerzas Armadas, responsable de 7 provincias de la Sierra, presentó los resultados de las operaciones del último mes, especialmente los conseguidos en Quito, una de las ciudades más inseguras del país. A los uniformados llamó la atención la circulación de dólares falsos, que entre julio y agosto se decomisaron $100,000, además 217 armas de fuego, 2 toneladas de droga, todo esto en operaciones conjuntas con la Policía Nacional. Cuando realizamos patrullajes o operaciones de control conjuntamente con la policía, ellos actúan dentro de su competencia, tratando de identificar delincuentes, nosotros en búsqueda de armamento, munición o explosivos. Es la diferencia. Podemos estar trabajando en una forma coordinada. Para las operaciones de control de armas, municiones y explosivos, se movilizaron más de 3.000 uniformados. Según el oficial, se revisaron 300.000 vehículos. Este comando operacional además tiene la responsabilidad de reforzar la seguridad de la cárcel de La Tacunga, una de las más peligrosas del país. Nosotros tenemos un primer filtro que operamos, registramos a las personas, pedimos cierta investigación. De hecho, la misma policía y los mismos guías penitenciarios tienen que pasar por nuestro primer filtro para ingresar a cumplir con su trabajo. El último motín en esta cárcel se registró en julio del año pasado. Y el principal sospechoso de la explosión en el Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil, fue liberado de prisión 6 días antes del hecho. Merlin Ochoa nos informa que alias Morado registra 7 antecedentes penales, entre ellos por asesinato. La mañana del miércoles, la policía presentó a Darío Chancay, de 34 años, alias Morado, como el principal sospechoso de la explosión en el Cristo del Consuelo, suburbio de Guayaquil. Sin embargo, la audiencia de formulación de cargos no se realizó por ese caso, sino por el delito de tráfico ilícito de armas, pues durante su captura los agentes decomisaron en su casa un fusil, alimentadoras, decenas de municiones, varios tipos de explosivos y motos robadas. Pero, ¿quién es alias Morado? La vida delictiva de Darío Chancay es larga. En los años 2013, 2016, 2018 y 2020 fue detenido por robo y receptación de objetos robados, pero salió libre. En marzo del 2022 nuevamente fue detenido por receptación de objetos robados. Salió y 16 días después, el 10 de abril, lo volvieron a capturar, pero por asesinato. En este último caso lo investigaban por presuntamente disparar contra 7 personas. Estuvo preso 4 meses hasta el 8 de agosto, cuando una sala de la Corte de Justicia de Guayas revocó la prisión preventiva y ordenó la colocación del grillete electrónico. Es decir, salió libre 6 días antes del mortal ataque en el suburbio. Que a partir del prontuariado que tiene, y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8, tiene grillete electrónico.
Ingresamos a la función judicial y en el expediente de este caso consta que la sala tomó la decisión porque, entre otras razones, la petición de prisión preventiva no estuvo debidamente fundamentada por la Fiscalía, carece de motivación. Además, recalca que no se opone Fiscalía que se sustituya las medidas. Sobre este caso consultamos a un abogado penalista. La Fiscalía pudo haberse opuesto a la decisión de la sala. Debía hacerlo en audiencia y demostrar los motivos que mantenían o que hacían prevalecer el auto que subían a apelación. Si lo hacían, ¿de repente no salía en libertad? De acuerdo a lo que vemos en el acta de audiencia, es muy posible que el no haberse opuesto fue uno de los elementos que ponderó la sala. Alias Morado ahora está en la penitenciaría del Litoral y si la justicia no lo deja en libertad, podría cumplir una pena de hasta 7 años de prisión, pero por el delito de tráfico de armas. Aún no se lo incluye en la investigación por terrorismo que lleva la Fiscalía tras el mortal ataque. Más adelante en Televistazo, ríos sin agua, intensas olas de calor en varios países, algunos de los efectos de la sequía que se extiende por algunas partes del mundo. Volvemos con eso. Y se encienden las alertas en el Cantón Durán tras el hallazgo de 3 cadáveres dentro de una camaronera esta madrugada. Según las primeras versiones, los criminales llevaron a sus víctimas a ese sitio que está ubicado en la vía Durán-Yaguachi para ejecutarlas. Fue en un camino estrecho dentro de una camaronera ubicada en la vía Durán-Yaguachi donde se hallaron los 3 cadáveres. La alerta se dio esta madrugada por parte de trabajadores quienes reportaron el ingreso de varios sujetos a bordo de un auto plomo y una moto. Luego escucharon las detonaciones. El sitio es oscuro, situación que aprovecharon los criminales para ejecutar a sus víctimas. Las 3 personas han sido ejecutadas con disparos de armas de fuego. Se reportó la novedad de la presencia de 3 cuerpos sin vida en este sector, motivo por el cual las unidades especializadas de la Policía Nacional y Fiscalía nos trasladamos para realizar el respectivo levantamiento de cadáver. Se han levantado indicios y de aquí en adelante las investigaciones determinarán el móvil y circunstancias de estas muertes, ¿no? Los fallecidos fueron identificados como Fernando López, Ernesto Ruiz y Carlos Andrade. 2 de ellos registran antecedentes penales según la policía. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Guayaquil para la autopsia correspondiente. Por ahora, las autoridades analizarán los videos de las cámaras ubicadas en la carretera para tratar de identificar los vehículos usados para cometer el triple crimen. Y agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía en Quito desmantelaron una presunta banda delictiva que operaba en el transporte público de la capital. Como nos cuenta ahora Carlos Luis Carrillo, 8 personas ya fueron aprehendidas. Fueron 6 los allanamientos que realizaron agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía durante la madrugada de este jueves en el centro y sur de Quito. Aquí se capturaron a 5 hombres y 3 mujeres que estarían implicados en el robo a personas en el transporte público. Varias de las personas o perjudicados en el sector de Iñequito empezaron a presentar las respectivas denuncias con respecto a que han sido víctimas de presuntas personas, entre ellas hombres y mujeres. Los aprendidos operaban en varios sectores de la capital y aprovechaban la aglomeración para sustraer las pertenencias. En varias ocasiones lo hacían con violencia usando armas blancas. Para someter a las víctimas y muchas de las veces abruptamente retirarles sus bienes. Entre las evidencias se encontró ropa que usaban para cometer los atracos. 2 de los ciudadanos son esposos, el resto tienen afinidad de amistad netamente y dentro de esta investigación se logra determinar que ya tienen una afinidad comercial. Estas detenciones se realizó tras 3 meses de investigaciones. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia a fin de ser procesados. Y tras la denuncia por presunto peculado en el Cuerpo de Bomberos de Tena, provincia de Napo, se reveló también que los brigadistas no cuentan con un inmueble propio para poder trabajar. Ellos duermen en una bodega, no disponen de equipos adecuados para poder atender las emergencias. Elizabeth Quesada nos cuenta lo que pasa.
La situación en el Cuerpo de Bomberos de Tena es crítica. Pese a que se habrían estado otorgando anticipos de sueldo sin límites, no hay presupuesto para un inmueble propio ni para implementos básicos para atender emergencias. Actualmente la estación funciona en la torre del ex aeropuerto de Tena, luego de que Inmobiliar le cediera el inmueble en comodato. A los 22 uniformados de campo les toca dormir en una habitación que parece bodega, donde el espacio es reducido. Eso mientras esperan al llamado de una emergencia a la que tienen que acudir sin un equipo adecuado. Luis Juanca, por ejemplo, fue ascendido hace 7 años al área operativa. Sin embargo, aún no ha recibido su traje contra incendios, casco, guantes, botas y debe pedir prestados esos elementos. No, a mí no me han entregado hasta la vez contra incendio, yo no tengo. Yo tengo que pedir a los compañeros o si no prestarle, o sea, a los que están francos. Fernando Vinasco también detalla los desafíos a los que se enfrentan por la falta de equipamiento apropiado. Bueno, al momento ya algunos de los equipos están ya deteriorados, la mayoría del personal ya los tiene ya bastante lastimados, se puede decir así, ya no cumplen garantías. Otros agentes del Cuerpo de Bomberos de Tena, que prefieren no mostrar su rostro por temor a represalias, denuncian que además de esas falencias, en varias ocasiones no han recibido su sueldo a tiempo. Pagos atrasados de sueldos, de fondos de reserva, porque se pagaban atrasadísimo. Nunca se compraron materiales, uniformes. El dinero no estaba en las arcas de la institución. El subjefe de la institución, Alberto Alvarado, reconoce este problema e incluso relata que recién en este año, cuando quisieron comprar nuevos trajes, notaron que los fondos estaban incompletos. No me había percatado, me había enterado de las cosas que estaban pasando. Cuando por un descuido de la compañera contadora, hacer esos procesos que estábamos mencionando para el requerimiento de los trajes, tenemos que hacer un corte de cuenta para saber cuánto tenemos en el presupuesto y saber con cuánto dinero contamos. Ahí es cuando nos damos cuenta recién. Y hasta que eso ocurra, a los brigadistas les toca seguir trabajando desde la torre, con uniformes que en lugar de protegerlos de las llamas, los pone en riesgo de sufrir quemaduras o morir. Esta mañana se registró un nuevo caso de sicariato en el norte de Guayaquil. Un hombre de aproximadamente 27 años fue baleado en una calle de la parroquia Pascuales. Y según la policía, la víctima había tenido una riña ayer con varias personas. Traemos el reporte ahora. Los habitantes de la cooperativa Asad Bucarán, en la parroquia Pascuales Norte de Guayaquil, se despertaron con esta escena, el cadáver de un hombre en medio de una calle. La víctima fue identificada como Eric Morán, de 27 años, quien habría sido interceptado en esa zona y baleado. El joven vivía en el sector, por lo que sus familiares llegaron al sitio para ver lo ocurrido, entre ellos su padre. Me dicen que estaba tomando con una persona y han salido discutiendo y supuestamente se ha retirado de mi hijo y le ha seguido una moto y le ha disparado. La policía acudió a la zona y cercó el área para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue. Según información preliminar, la víctima había salido la noche de este miércoles a beber con unos amigos y regresó la mañana de este jueves. Luego volvió a salir y ocurrió el crimen. Casos que se encuentran bajo investigación. Más noticias a esta hora para ustedes. En el norte de Quito se produjo un choque múltiple luego de que un vehículo invadiera otro carril. Alex Ceballos nos trae el reporte de este suceso en el que hay 4 heridos. Alex. Hace pocos minutos se registró un choque múltiple en la avenida Velasco Ibarra, en el centro oriente de Quito, que deja como resultado 4 personas heridas. Según el reporte preliminar, el conductor de uno de los autos que venía en sentido sur-norte aparentemente sobrepasó el parterre y chocó contra los vehículos que venían en sentido contrario. La emergencia fue atendida por 18 efectivos del Cuerpo de Bomberos, que movilizaron a las personas heridas hacia una casa asistencial. Son en total 4 vehículos livianos y una motocicleta afectados en este choque múltiple en esta importante avenida del centro oriente de Quito. Los 2 carriles en sentido norte-sur fueron cerrados al tránsito vehicular hasta que se retiren los vehículos afectados. Reiteramos entonces, 4 personas heridas en este choque múltiple registrado hace pocos minutos aquí en la avenida Velasco Ibarra.
Gracias, Alex, por esos detalles. Les contamos también que un tanquero cargado de combustible se estrelló contra 2 locales comerciales en una vivienda en el sur de Quito y hay una persona herida. Andrea Marín nos tiene un informe. Andrea. Que transportaba cerca de 10.000 galones de diésel se estrelló contra 2 locales comerciales en la avenida Maldonado e Islas Malvinas en el sector del Beaterio, en el sur de la capital. Aparentemente la causa sería que el señor, por evitar un incidente mayor con el vehículo que estaba estacionado en la parte de adelante, ya que el vehículo que estaba adelante realizó una maniobra indebida, trata de esquivarlo y por eso se estrella con la vivienda. Producto del siniestro, un hombre de aproximadamente 36 años resultó herido y fue rescatado de la cabina. Hubo derrame de combustible sobre la vía que fue controlado por los bomberos de Quito. Afortunadamente no tiene rotura el tanque, simplemente se libera por las válvulas y se derrama una cantidad mínima sobre el asfalto al cual está siendo contenido. El diésel fue evacuado a otro tanquero en medio de medidas de seguridad. Este es el informe. Buenas tardes. Y ahora les queremos presentar a la mujer policía que neutralizó a un delincuente en el norte de Guayaquil. Una acción que además quedó grabada y el video se viralizó por la valiente reacción de Mariuxi Vera, quien persiguió a este delincuente por unos 500 metros para poder capturarlo. Estefanía Arias nos trae el testimonio. ¿La reconocen? Con este video seguro que sí. Es la mujer policía que neutralizó a un delincuente que intentaba robar un local comercial en el norte de Guayaquil. Hombres o mujeres tenemos la misma formación, la misma capacidad. La cabo Mariuxi Vera realizaba un operativo en el distrito Florida, donde trabaja desde hace un año, cuando se percató del sujeto. Como nosotros estábamos en el local, el ciudadano ingresa y como al vernos tiene una actitud evasiva y sale a precipitada carrera. Lo que nosotros, yo y mis compañeros aquí presentes, fuimos detrás del ciudadano, así que 500 metros más adelante pudimos neutralizar al ciudadano. Porque usted lo neutraliza y después le pone la rodilla atrás. ¿Eso cómo es, una llave? ¿Qué es eso? Esas son técnicas que uno aprende a sí mismo en la institución. Y aquí fue donde la mujer policía tenía neutralizado a este sujeto, que por cierto llevaba un arma en su cintura. Tras capturarlo, ella y sus compañeros pidieron refuerzo para que no se escape. ¿No tenía miedo que le dispare? No, primero uno anda con Dios y después siempre haciendo lo mejor que uno, lo que sabe, lo que ha aprendido y lo bueno que como policía siempre tiene que hacer. Sin duda una valiente policía que en la calle, más no en su casa, saca a relucir su rudeza. Soy casada y tengo una hermosa familia y tengo mis hijas. Oiga, ¿y cómo es su personalidad en casa? La mejor del mundo. Mariuxi es guayaquileña, tiene 30 años, 8 de los cuales le ha dedicado a la Policía Nacional y reconoce que está expuesta a diario, pero afirma que está preparada para servir y luchar contra la inseguridad.